Buenas tardes, sean todos bienvenidos a esta penúltima charla del programa de fomento a la lectoescritura y a la divulgación de la ciencia para todos. Estamos muy emocionados porque logramos bajar una estrella del cielo. El doctor Luis Felipe Rodríguez es investigador emérito del Instituto de Radioastronomía y Astrofísica en el campus Morelia de la UNAM y coordinador del Centro Mesoamericano de Física Teórica de la Universidad Autónoma de Chiapas. Obtuvo la licenciatura en Física en la Facultad de Ciencias de la UNAM y el doctorado en Astronomía en la Universidad de Harvard. Es especialista en radioastronomía, técnica en la que fue pionero en México. Su trabajo enfocado a la concepción moderna de la formación de estrellas y planetas ha recibido más de 25,000 referencias de la literatura especializada. Ha sido merecedor de múltiples reconocimientos como el Premio Nacional de Ciencias y el Premio Bruno Rossi de la Sociedad Astronómica Americana. Es miembro del Colegio Nacional desde el 2010 y doctor honoris causa por la Universidad Nacional Autónoma de México. En el 2021 recibió la cátedra Jansky en reconocimiento a sus aportaciones a la radioastronomía. Es autor de un sinnúmero de artículos de divulgación científica que se pueden consultar en su página de internet. También es autor de Un universo en expansión, primer título de la colección La ciencia para todos del Fondo de Cultura Económica. Este título cuenta con 4 ediciones y un tiraje de más de 110,000 ejemplares. Doctor, es un honor tenerlo con nosotros. Lo escuchamos. Muchas gracias, Maro. Muchas gracias, Antonio, Horacio. Es siempre un gusto hacer cualquier actividad con el Fondo de Cultura Económica, esta casa editorial que está tan presente en la cultura de nuestro país. Que sigan los éxitos y que siga de todo para bien. Bueno, este año 2021 se celebran 450 años del nacimiento de uno de los grandes astrónomos de la antigüedad, Johannes Kepler. Los jóvenes que nos acompañan probablemente en alguno de sus cursos han oído hablar de las leyes de Kepler, las leyes que describen cómo se mueven los planetas. En efecto, este fue uno de los grandes logros de Kepler y les voy a platicar un poco cómo lo hizo, pero quiero hacer girar la conferencia alrededor de un episodio terrible en su vida, y es que él tuvo que defender a su madre de acusaciones de bruja. Le tocó vivir a Kepler una época terrible, con conflictos religiosos tremendos en Europa y con estas cacerías de brujas desatadas en las que una persona acusaba a otra, decía, no, es bruja, yo la vi salir en la noche, y a veces eso llevaba a la ejecución, no a veces, muy frecuentemente, del acusado o acusada en la horca o en la hoguera, y la madre de Kepler fue acusada de esto, y Kepler tuvo que suspender su actividad científica y generosamente se dedicó a defenderla. Entonces es por eso que le puse a la plática, la mamá de Kepler es una bruja, ¿verdad? Entonces déjenme comparto con ustedes mi pantalla, a ver si la ven bien. Y aquí pueden ver ustedes pues el título, ¿verdad? La mamá de Kepler es una bruja. Y este es un grabado que representa pues uno de estos juicios que se hacían en los que la gente se desmayaba, o fingía o tenía ataques de epilepsia y la persona está tratando de defenderse en este caos, ¿no? ¿Quién fue Kepler? Bueno, a Kepler le tocó vivir de 1571, que como les decía, este año cumplimos 450 años del aniversario de su nacimiento, y murió en el 1630. Cuenta la historia que su madre, Caterina, que va a reaparecer en mi historia, a los 5 años lo llevó a ver un gran cometa que ocurrió en aquella época. Y ese gran cometa impresionó a toda la gente. Fue un cometa extraordinario, de esos que desafortunadamente no regresan, o si regresan será en el futuro muy remoto, pero impresionó muchísimo a los europeos, que en esa época pues era donde se registraba la historia. En este cuadro, ¿verdad? Kepler aparece y en la mano derecha lleva un compás. Verán ustedes que en los cuadros
de los astrónomos usualmente llevan un compás como herramienta, su herramienta de trabajo. Así le decía al público, este es un astrónomo, ¿verdad? Le ponía uno un compás en la mano. Bueno, en la época de Kepler había dos conceptos que dominaban nuestra visión del universo y eran dos conceptos muy razonables, nada más que estaban mal. El primero era el modelo geocéntrico que venía de las épocas de Ptolomeo, un gran astrónomo griego que vivió poco después de las épocas de Cristo, de 100 a 170 después de Cristo. En este modelo, ¿qué era lo que se suponía? Que la Tierra era el centro del universo. Y esto pues es normal, yo lo encuentro muy razonable, ya luego vamos a ver que está mal, pero nosotros sentimos que la Tierra no se mueve, no se acelera, entonces, y que las cosas pues giran alrededor de nosotros, las estrellas, los planetas, y sonaba como algo muy razonable. Además de esto, ideas que venían de Aristóteles dividían el mundo, al universo, en dos regiones. El mundo sublunar, que era todo lo que estaba de la luna para nosotros, para la Tierra, donde las cosas se corrompían, nacían y morían, había imperfección, había cambio, y el otro mundo era el mundo supralunar, el mundo más allá de la luna, donde las cosas eran perfectas, no había cambio, las cosas eran eternas. Vamos a ver que le tocó a Kepler, pues, ayudar a destruir estas dos ideas que, si bien suenan muy razonables, no son la realidad. Bueno, vamos a ver cómo fue que primero un antecesor de Kepler, Copérnico, llegó a la idea de que muy probablemente no era la Tierra el centro de nuestro sistema solar, sino era el Sol. Una cosa que se observaba era que los planetas, en particular Marte se movía en una dirección en el cielo y de repente empezaba a moverse en la dirección contraria y luego volvía a tomar su dirección de movimiento. Y esto está muy raro, ¿verdad? Porque si algo gira alrededor de nosotros, debería de moverse siempre en la misma dirección. Ptolomeo resolvió eso proponiendo que la Tierra estaba en el centro del universo. Y, por ejemplo, aquí tenemos Marte, el planeta rojo, en órbita alrededor de la Tierra, pero para explicar ese movimiento retrógrado, como se le dice, que de repente empieza a moverse en una dirección opuesta el Sol, usó la idea de los epiciclos. Digo que además de la órbita de Marte, Marte hacía otra órbita más chica en un círculo, y esto permitía explicar, como van a ver ustedes en esta animación, por qué Marte se movía en dirección retrógrada a veces, y es que por el efecto del epiciclo, ¿verdad? A ratos parecía regresarse y luego avanzaban. Bueno, esta idea pues suena bien, pero está como un poco rebuscada, y fue Copérnico el que se dio cuenta que si poníamos al Sol en el centro del universo, como vemos en la parte derecha, el Sol sería esta bolita amarilla, la Tierra y Marte estarían en órbitas alrededor del Sol. Sería ya el modelo heliocéntrico con el Sol al centro, mientras que Ptolomeo, su modelo era geocéntrico, la Tierra al centro. Entonces Copérnico dijo, hay una manera más sencilla de explicar esto. Vamos a suponer que todos los planetas se mueven en una sola dirección, haciendo círculos, pero la Tierra se mueve más rápido que Marte, entonces alcanza Marte, y cuando lo está rebasando, vemos desde el punto de vista de la Tierra que Marte como que se regresa. Y esta animación de la derecha nos muestra el efecto. Conforme la Tierra rebasa a Marte en sus órbitas, la impresión que nos da es que Marte se regresa. Y este fue uno de los argumentos muy fuertes que usó Copérnico. Copérnico reportó
estos resultados en un libro muy importante de las revoluciones de las órbitas celestes, pero sabía que esta idea de que el Sol es el centro del sistema solar y no la Tierra, le iba a crear conflictos con la Iglesia. Él mismo era un canónigo católico y sabía que esto iba a pasar, entonces preparó el libro y no lo publicó, sino hasta en su lecho de muerte le pidió a sus ayudantes, ya que esté yo muerto, publican el libro, porque no me quiero meter en problemas, ¿verdad? Entonces, este modelo heliocéntrico de Copérnico, que por cierto vivió bastante antes que Kepler, de 1473 a 1543, en el libro original vemos su modelo aquí en la parte izquierda, al centro el Sol y alrededor Mercurio, Venus, luego la Tierra con la Luna a su alrededor, correcto, Marte, ¿verdad? Y así nos seguimos, Júpiter, Saturno, y ya luego las estrellas, ¿no? En esa época no se conocía a los últimos planetas, ¿no? Urano, Neptuno y Plutón. Son muy débiles y todavía no se habían descubierto. Copérnico publica esto, como les digo, después de su muerte, y se lo dedica al Papa de esa época, un poquito diciendo, esto es una cosa matemática, no quiso, evitó el conflicto con la Iglesia, ¿verdad? Que ciertamente ocurrió porque luego su libro fue prohibido por la Iglesia. Bueno, le tocan a Kepler épocas muy difíciles. En 1517, un canónigo también católico, originalmente católico, Martín Lutero, se rebela contra la Iglesia Católica. En particular, concluye que hay muchísima corrupción y que, por ejemplo, en Roma le vendían a uno absoluciones de sus pecados a cambio de dinero. Uno llegaba y decía, yo cometí pecados, bueno, denos tanto, y le hacían un documento en el que quedaba absuelto de esos pecados. Y entonces Kepler en 1510, perdón, Lutero, este canónigo, en 1517 inicia la reforma contra la Iglesia Católica. Se rebela contra la Iglesia Católica y propone que hay que hacer cambios muy profundos, y en 1545 la Iglesia Católica, contraataca con la llamada contrarreforma. Se opone a los cambios que quería Lutero. Bueno, a Kepler le toca vivir en este contexto en el que hay un enfrentamiento terrible entre los católicos y lo que se vino a llamar protestantes, con los católicos representados, vamos a decir, por el sumo pontífice en el Vaticano, y los protestantes por Martín Lutero y otros personajes que también se rebelaron contra la Iglesia Católica. Entonces, Kepler en sus primeros años es profesor en una escuela en un pueblito, Graz, y resulta que hay un cambio y el archiduque de la época digamos, pronuncia contra los protestantes y él pierde su trabajo y afortunadamente queda desempleado, ¿verdad? Pero afortunadamente recibe una oferta de otro astrónomo de la época, Tycho Brahe. Tycho Brahe era un astrónomo extraordinario que había hecho mediciones muy precisas del movimiento de los astros, de las estrellas y de los planetas. Era un noble danés y él tenía un equipo de gente y había tenido muchos recursos económicos, tuvo una isla donde tenía sus observatorios y había acumulado muchísimos datos, pero si bien era un gran observador y las mediciones que él hacía eran muy precisas, esas mediciones las hacían, todavía no se usaba el telescopio, las hacían como con unos compases gigantes en los que decían, pues la estrella está a 43 grados 25 minutos de elevación, y la localizaban en elevación y lo que se llama azimut, que es un círculo alrededor de uno. Y él tenía todos estos datos,
pero no los podía interpretar. Entonces había oído de que Kepler era muy buen matemático. Y entonces él llama en 1600, invita a Kepler a visitarlo en Praga y un poco le dice, bueno, yo tengo muchos datos, ¿estarías dispuesto a venir y interpretarlos, ver qué significan? Y Kepler pues estaba desempleado y gustosamente acepta ir a trabajar con Kepler. Este es un encuentro maravilloso porque conjuga dos personalidades muy distintas. Kepler es el matemático, el teórico. Tiene Kepler, por cierto, muy mala vista por una enfermedad de su infancia y él no puede observar. Kepler es muy mal observador. En cambio, Tycho es el gran observador. Es el hombre que ha acumulado tablas y datos con el movimiento de los astros. Este encuentro pues se celebra en Praga. Hay una estatua ahí muy bonita donde están mano a mano Tycho Brahe con un enorme compás, como podrán ver, y a su lado Kepler. Y este es es un encuentro que dura solo 18 meses. A los 18 meses Tycho muere y Kepler, vamos a decir, se queda con los datos, no con el, digamos, con la veña de la familia de Brahe, que se dan cuenta que esos datos son importantes, pero tampoco saben qué hacer con ellos. Y finalmente Kepler logra apoderarse de los datos y se pone a estudiar qué le decían esos datos del movimiento de los planetas sobre todo. Por cierto, el mismo Tycho tenía un modelo que está puesto digamos, en la parte aquí derecha y lo que hace Kepler entonces es ponerse a trabajar con los datos de Tycho y tratar de entenderlos y explicarlos. Y lo hace de una manera muy interesante. Esta transparencia es un poco elaborada, pero a veces la gente me pregunta, ¿y cómo le hacía Kepler para saber la distancia al Sol de los planetas? Bueno, usaba una técnica que se llama de paralaje. Entonces, él sabía que tanto la Tierra como Marte describían órbitas alrededor del Sol. Y en esa época Kepler y todos estaban seguros que esas órbitas eran circulares. El círculo es la figura geométrica perfecta. Todos los puntos están a la misma distancia del centro y todo el mundo pensaba que eran muy religiosos. Pensaba que si Dios había hecho el universo, las órbitas de los planetas deberían de ser círculos. Pero Kepler entendía todo esto y entendía, por ejemplo, sabía muy bien que la Tierra daba una vuelta en 365 días. Marte, estando afuera, va más despacio y además tiene más órbita que recorrer y Marte le da una vuelta al Sol en 780 días. Entonces, visto desde la Tierra. Bueno, con esto y con un poco de matemáticas, lo que logró Kepler fue saber cuándo Marte volvía a su misma posición respecto al Sol y con eso hizo pues la clásica técnica de paralaje, que es observar desde dos puntos de vista un astro y ver cómo se ve proyectado contra los astros más lejanos y con eso podemos encontrar la distancia. Esto es algo que usan, por ejemplo, los ingenieros para determinar distancias. Ahora ya no se usa porque ahora todo se hace con estos aparatitos, con los GPS, pero antes se hacía con técnicas de paralaje. Bueno, para resumir, Kepler usa esta técnica para encontrar la distancia del Sol a Marte. Y, oh sorpresa, le sale que no es un círculo,
Y esto resulta ser un desastre, una cosa que desconcierta a la gente. Después de todo, decíamos que se suponía que el universo había sido creado por un ser todopoderoso y que este ser usaría la perfección. Y no, le sale que, y este dibujo que vemos en la parte izquierda es parte del libro que va a publicar Kepler, Astronomía Nova, donde va a presentar que las órbitas de los planetas no son círculos. Esto crea pues una revolución, como se han de imaginar, y en el dibujo pues lo que tenemos es que tiene dibujado un círculo y luego tiene superpuesta una elipse y encuentra que la distancia de el Sol a Marte está mejor descrito por una elipse. ¿Qué es una elipse? Pues una elipse si tenemos un círculo, ¿verdad? Y lo ovalamos. Resulta que el centro como que se divide en dos. Y entonces la elipse es un cuerpo hacia un círculo alargado, ovalado, que en lugar de un centro tiene dos focos. Y todo esto le cuesta mucho trabajo a Kepler porque vamos, la única figura geométrica importante era el círculo y él tiene que hacer investigación para rescatar esta figura de la elipse que ahora es tan importante, pero en esa época no le sale, no se usaba. Entonces, es importante hacer notar que la suerte es muy importante en todo. Y Kepler tuvo suerte. ¿Por qué? Porque qué tan ovalados están las órbitas de los planetas, ¿no? Bueno, eso se mide con un parámetro que se llama la excentricidad. Y aquí en la parte derecha de la transparencia, tengo el planeta y qué tan excéntrica es su órbita. Mientras más excéntrica, más fácil es darse cuenta que no es un círculo, sino una elipse. Por ejemplo, Venus, su excentricidad es muy chiquita, pues pueden verla ahí, punto 0068. Entonces, casi un círculo, es muy difícil distinguirlo. En cambio, Marte tiene punto 09. Es de los planetas que se pueden medir el que tiene más excentricidad. Ustedes me dirán, ah, no, pero Mercurio tiene punto 20. Bueno, es cierto, Mercurio es todavía más ovalado, pero Mercurio es muy difícil trabajar con Mercurio porque siempre lo vemos muy cerca del Sol, ¿no? Mercurio es el planeta más cercano al Sol y siempre desde la Tierra lo vemos siempre cerca del Sol y es muy difícil trabajar con él. Entonces, de los planetas que eran trabajables, Marte era el más excéntrico y da la casualidad que fue el cuerpo que observó Tycho Brahe de manera exhaustiva y fue con el que logra Kepler darse cuenta de esto y publicar la primera ley del movimiento planetario, que es una ley sorprendente. La órbita de los planetas no es un círculo, es una elipse, ¿no? Y esta ley, la primera ley y la segunda ley, las publica Kepler en 1609, a los 9 años de su encuentro con Tycho Brahe. O sea que le tomó 9 años de análisis llegar a esta conclusión. Y también, y lo publica en su libro Astronomía Nova. También aquí vemos una hoja del tratado original y compara los distintos modelos. El modelo arriba dice Copérnico, en medio el modelo de Ptolomeo y abajo el modelo de Tycho. Tycho tenía su modelo y quería un poco que los datos comprobaran su modelo, pero no fue así. El modelo de Tycho está mal. Lo que estaba bien eran las observaciones que le dejó Tycho a Kepler. Bueno, que se le dejó, que Kepler se llevó, porque como les digo, no estaba, había su recelo entre los dos personajes. La segunda ley, que también aparece publicada en el libro de 1609, nos dice que los planetas se desplazan, ¿verdad? Y que el radiovector que une al Sol y al planeta se va moviendo y barre
áreas iguales en tiempos iguales. Y aquí en el dibujo, ¿verdad? Vendría a ser el dibujo del medio, que cuando el planeta se acerca del Sol, el radiovector es chico, pero el planeta se mueve rápido. Entonces el área barrida, que es esa parte así como en color café, es igual para cualquier región de la órbita. La tercera ley le tomaría más tiempo, no la publica Kepler en este libro, sino que la publica años después. Después del incidente que vamos a ver ahora, que es esta acusación que sufre su madre de ser bruja, la acusan de ser falsamente de ser bruja. Una de las cosas más gratas de la licenciatura de física es agarrar las tres leyes del movimiento planetario de Kepler, la órbita elíptica, se barra en áreas iguales en tiempos iguales, y la tercera ley, que es que el periodo orbital, el tiempo que tarda el planeta en completar una vuelta, está relacionado matemáticamente con su distancia al Sol. A mayor distancia, más tarda en dar una vuelta, por dos razones. Primero, porque la órbita es más grande, ¿verdad? Vamos a tardar más en recorrerla, pero además los planetas se mueven más lento conforme están más lejos del Sol. Y esto se debe a que la fuerza de gravedad disminuye y el planeta, para mantenerse en su órbita, no tiene que ir tan rápido como cuando están cerca. Bueno, Mercurio va rapidísimo. Por eso Mercurio se le puso Mercurio, porque Mercurio es el dios de los pies alados, el dios que se movía muy rápido. Y por eso el planeta más rápido, que es Mercurio, se llama Mercurio. Bueno, les decía yo que una cosa muy grata de la licenciatura es que toma uno las tres leyes de Kepler, que no parecen tener que ver, y usa uno las leyes de Newton, que son más generales. Las leyes de Kepler son para el movimiento planetario. Toma uno las leyes de Newton, que son para todo, y de eso puede uno derivar las tres leyes de Kepler. Y esta es una de las cosas maravillosas de la ciencia, cómo las nuevas teorías absorben y explican lo que se conoce anteriormente. Y esto es algo, me acuerdo mucho, que me encantó hacerlo, aunque tarda uno un buen rato en hacerlo, ¿verdad? Bueno, pasemos ahora un poco a hablar de la vida ya en sí de Kepler. Él tuvo una vida familiar terrible, pero esto era la regla en esas épocas. En esas épocas no había vacunas, ¿no? Él fue 7mesino, o sea, nació prematuramente, luego tuvo viruela, eso le afectó el oído, la vista, era un tipo muy enfermizo, se casó 2 veces, su primera señora falleció por tantas enfermedades que había entonces. De sus hijos, muchos murieron así siendo niños. La mortalidad infantil era también muy común en esa época. Eran épocas muy difíciles y la ciencia nos ha permitido que el día de hoy, por ejemplo, ya la mortalidad infantil sea muy baja, ¿no? Pero en esa época la mitad de la gente se moría siendo niños, ¿no? Pero de todo esto, lo que probablemente fue peor fue que tuvo que enfrentar una acusación de bruja que se presentó contra su madre. En 1615, ya después de haber publicado Astronomía Nova, donde publicó las 2 primeras leyes, ¿verdad? Estaba trabajando en un nuevo libro, A la armonía del mundo, donde publicaría la tercera y última ley del movimiento planetario. En esa época no se publicaba con artículos científicos como hacemos ahora, que son textos breves con un resultado concreto, sino que las personas esperaban a integrar un gran cuerpo de conocimiento y cada cierto número de años publicaban un libro. En esa época, eso se justifica porque en esa época había menos científicos. Ahorita hay tanta competencia que si espera uno a juntar cosas y a publicar un libro, esos resultados los van a ir publicando otras personas. Entonces tiene uno que apurarse y no puede uno ser tan profundo como eran los científicos de esa época. Bueno, en 1615, entre la escritura de estos 2 libros,
cruciales. Su madre, Katarina Kepler, es acusada de bruja. Bueno, ¿qué pasó? ¿Por qué pasó esto? Bueno, en esa época había toda esta predisposición de que las brujas existían y de que tenían pactos con el diablo y podían hacer cosas, ¿no? Así raras. Y en el lado derecho de la transparencia tengo un cuadro de la época. No es la mamá de Kepler, es una señora distinguida, pero vemos cómo su peinado toma la forma de 2 cuernos, que era uno de los símbolos del demonio. Y entonces había toda esta predisposición a creer en la existencia de las brujas y además a que la gente se acusara entre ellos de ser brujas o brujos, porque también le tocó a hombres esto, si bien las acusaciones eran mayoritariamente hacia mujeres. La mamá de Kepler era una persona difícil, que estaba peleada con la mitad del pueblo, y una antigua amiga con la que se peleó la acusó de bruja, así olímpicamente, porque parece que tuvieron una discusión y luego la señora se sintió mal, ¿no? Y entonces dijo, no, es que ella es bruja y me puso un hechizo y ya luego me sentí mal. Bueno, esto que ahorita suponemos no tendría consecuencias, en esa época estaba desatada una cacería de brujas en toda Europa. Entre 1500 y 1700, en esos 200 años, donde queda inserta la vida de Kepler y de muchos otros científicos, se juzgaron, se estima, a 73,000 personas y se ejecutó a más de la mitad, a 45,000. En esa época, 45,000 personas era un montón, ¿verdad? La población mundial era pequeña y la mayoría de esto ocurre en Alemania, donde había una fiebre de cacería de brujas, ¿no? En comparación, siempre nos dicen, no, la Inquisición fue terrible. Es cierto, la Inquisición llevada a cabo principalmente por España, Portugal y Roma, fue terrible también y acusaban a la gente de que no eran creyentes, pero interesantemente hicieron más juicios, 300,000 juicios, y ejecutaron a 14,000 personas, que también fue terrible porque eran personas que bueno, también no, fue una injusticia enorme el que se ejecutara tanto a las personas de la Inquisición como a las personas acusadas de brujas. Bueno, Kepler ciertamente se preocupó porque sabía que era muy probable que su madre fuera ejecutada, ¿no? Y entonces suspende su labor astronómica y se dedica a defender a su madre, ¿verdad? Entonces, es interesante este fenómeno de la cacería de brujas. ¿Por qué una población de gente supuestamente decente y supuestamente razonable cae en una cacería de brujas? En esto de atacar a gente. Y esto cuando la gente lo estudia, se encuentra que ocurre en épocas difíciles, cuando ha habido hambrunas, cuando ha habido fallas en las cosechas, y la gente, como decimos en México, no buscamos quién nos la debe, sino quién nos la paga, ¿no? Alguien va a pagar. Y ustedes dirán, ¿esto ya desapareció? No. Por ejemplo, en México uno podía argumentar que el día de hoy hay una especie de cacería de brujas. Hay acusaciones que se hacen a personas sin presentar pruebas, simplemente porque una persona habló, ¿no? Y meten a la cárcel a la persona, luego se encuentra que no hay pruebas. Entonces no crean que lo de la cacería de brujas ha desaparecido, ¿no? Sigue estando presente de una manera distinta en el medio. Cuando hay acusaciones contra gente que no están bien fundamentadas, que no hay testigos, que no hay pruebas, y sin embargo se detiene y se encarcela a la gente, estamos hablando del equivalente de una cacería de brujas, y sabemos que eso pasa en México, ¿no? Hoy. En el caso de Catarina, hace 400 y pico de años, había habido hambrunas y pestes en Europa. Ella además era una persona muy difícil y era herbolaria.
¿verdad? También recordarán, no sé, ustedes están muy jóvenes, pero mi abuelita, por ejemplo, era herbolaria. Todos sabían que si te duele la barriga, toma un té de manzanilla, si tienes esto, toma esto. Y entonces, esto de ser herbolaria y de que conocer que ciertas hierbas servían para algo, pues ayudó a la acusación. Decía, no, es que ella va a recoger hierbas con las que hace hechizos. Y bueno, empezó a armarse un cuadro contra ellas. Otra cosa que no ayudó es que el Kepler, su hijo Johannes Kepler, había escrito una como obra de ciencia ficción, Somnium, que también se considera para muchos la primera obra de ciencia ficción, en la que una madre y un hijo conocen a un diablo que los lleva a la luna y todo esto. Decía, no, está, pues ya lo escribió Kepler, ahí que él y su madre conocieron a un demonio y todo esto era ficción. Bueno, insisto, las cacerías de brujas no han desaparecido. Hay que fijarse mucho en que las cosas tengan pruebas y haya testigos. Hay que recordar, por ejemplo, en los años 50 en Estados Unidos, hubo un movimiento, el macartismo, que fue muy contra la gente que tenía simpatías socialistas o comunistas, y a muchísimos los corrieron de su trabajo. Fue una época terrible también que es interesante estudiar. Y yo digo que en el México contemporáneo, en cierto modo, estamos pasando por una época de cacería de brujas. Bueno, Kepler, ¿cómo la defendió? Bueno, pues como un abogado ahí como Perry Mason o uno de estos abogados que salen en las series de televisión, y llevó una lógica muy demoledora, y es la que usan ahora los abogados buenos, ¿no? Por ejemplo, llegó y dijo, se presentaron testigos contra su madre, y algunos de esos testigos eran niños, ¿no? Que decía, no, yo la vi salir en la noche y tenía una mirada extraña. Y entonces Kepler dijo, bueno, estos son niños, los niños son muy influenciables, muy probablemente están diciendo lo que sus padres les dijeron que digan. Y esto es correcto. En general se evita que los testigos sean niños porque son muy influenciables. Para contrastar, Kepler llevó a testigos que se veían muy honorables. Generalmente estos eran hombres, porque los hombres eran considerados muy superiores a las mujeres en esa época, y además de edad, señores, como vamos a decir, como yo. Y estos señores llegaron y dijeron, no, yo conozco a Catarina desde hace 50 años y es una buena persona. Bueno, entonces, luego unos dijeron, no, es que yo de repente me doy cuenta que Catarina está en mi casa, se metió por brujería. No, lo que pasa es que era una señora muy metiche y se iba a las casas a hablar a la gente, a pedirles cosas, y argumenta Kepler también que no se debería de acusar de bruja a cualquier anciana o anciano que tuvieran un comportamiento extraño, porque los ancianos tenemos comportamientos extraños, nos levantamos en la noche, caminamos, ¿no? En fin. Y entonces, un argumento muy poderoso que él usó es que había que distinguir entre enfermedades naturales y no naturales. Y las enfermedades que la gente había dicho, es que yo me peleé con Catarina y al otro día tenía yo diarrea. Bueno, pues igual le dio la diarrea por otra cosa, ¿no? Eran enfermedades naturales que podían tener una causa natural. Y también decía que, bueno, si realmente hay hechizos, la enfermedad debería de aparecer de manera inmediata y severa. Y hay gente aquí que dice que vio a mi mamá y a los 2 meses le dio algo. Bueno, pues le pudo haber sido por otra causa. Bueno, la defensa de Kepler es muy brillante y exitosa y logra que su madre sea liberada, pero ya pasada estuvo en la cárcel la madre, engrillada, y a los pocos meses fallece. O sea que sí resulta ser una tragedia para Kepler esta, si bien logra evitar que la ejecuten en la hoguera o en la horca, que eran las dos maneras preferidas de ejecutar a estas personas. Kepler tuvo muchos otros logros.
En retrospectiva, siempre los científicos más grandes son, dice uno, Galileo, Newton y Einstein. Bueno, hay en medio científicos iguales de grandes que por alguna razón no son tan reconocidos. Kepler tuvo logros en las matemáticas. Hay una cosa que se llama la coquetura de Kepler, que los matemáticos siguen trabajando en ella. En la óptica estudió cómo funcionan los lentes. En la astronomía hizo muchos descubrimientos. En particular estudió este fenómeno maravilloso que se llama una supernova. Las estrellas, al final de su vida, las estrellas de cierto tipo explotan y aparece un punto de luz en el cielo que dura semanas o meses y se va apagando hasta que se deja de ver. Estas supernovas son muy importantes y Kepler estudió exhaustivamente una, y algo que demostró fue que estaba en el mundo supralunar, que no estaba, estaba en el lugar donde todo era perfecto y no cambiaban las cosas, y también cuestionó esa idea de que había un mundo supralunar perfecto e inmutable. No es cierto, ¿verdad? Bueno, es interesante decir que es la última supernova que se ha visto a simple vista en nuestra galaxia, lo cual suena muy misterioso, porque han pasado cientos de años y deberíamos de haber visto más supernovas. Sí las hay, pero no se ven porque se produjeron en lugares de la galaxia que están ocultos por polvo cósmico, que es algo que existe en el medio. Bueno, pues me dio mucho gusto recordar con ustedes la historia de Kepler, las peripecias, sufrimientos y también éxitos que tuvo. Y aquí les pongo mi correo electrónico por si tienen preguntas, si me las quieren hacer ahora, perfecto. Y si no, mándenme un correo y con todo gusto les contesto. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor. Muy interesante y pues sí, lamentablemente no hemos acabado con la cacería de brujas. Está muy de moda en nuestros tiempos. Así es. Quiero agradecer muchísimo a todos los CONALEPs que se conectaron, a toda la comunidad de GETI, CETIS y CEBETIS, a los IEMS, Xochimilco y Tlalpan y a la Escuela Nacional Preparatoria número 5. Voy a dar paso a las preguntas con mi compañero Antonio, me parece que es el que tiene las preguntas, pero tengo una muy interesante de nuestra química de cabecera, la maestra Connie Sánchez, que dice, ¿qué piensa acerca de la influencia de las actividades de la madre de Kepler en el desarrollo de su hijo como científico? Bueno, sí, es muy interesante. Ciertamente era una persona, su madre era una persona difícil, pero muy inteligente. Y está la anécdota de que cuando Kepler era un niño lo llevó a ver el cometa. Y esto parece que fue algo que marcó la vida de Kepler. O sea que la madre fue un elemento importante en la vocación científica de Kepler. Luego, con el padre tuvo muchas dificultades e inclusive con su misma madre, porque pues en esas épocas era todo muy difícil, pero ciertamente sí influyó en la vocación científica de Kepler. Muchas gracias, doctor. Adelante, compañeros. Bueno, doctor, muchas gracias por la charla. Vamos a comenzar Tal, entonces con las preguntas que nos hicieron los compañeros a través de Zoom y después le daremos paso, le daremos la oportunidad también a nuestros compañeros que nos están siguiendo a través de Facebook. Así es que también preparen sus dudas e inquietudes. Aquí tenemos unas preguntas, doctor. Por ejemplo, Marina Stephanie pregunta, ¿cómo que usted, que Kepler, logró observar la supernova que se encontraba a bastantes millones de años luz cuando no habían telescopios tan potentes como hoy en día? Muy buena pregunta, pero en realidad esa supernova fue en nuestra galaxia y se vio a simple vista. De hecho, no fue Kepler el que la descubrió. Kepler la estudió mucho, siguió su brillo, ¿verdad? Les decía yo que no hay nada y de repente aparece algo que sube en brillo y luego empieza a bajar, a bajar. Entonces Kepler, digamos, catalogó en el tiempo su brillo diciendo, hoy su brillo es parecido al de la estrella Betelgeuse.
luego hoy su brillo, y con eso sabemos cuál fue la evolución de lo que se llama la curva de luz. Entonces, ese tipo de supernovas se ven a simple vista y ya deberíamos de haber visto otra, la verdad. Es muy curioso, las últimas dos supernovas las estudiaron precisamente Tycho Brahe, el antecesor de Kepler, y Kepler. Y desde entonces no ha habido una supernova en nuestra galaxia. Se han observado infinidad de supernovas en otras galaxias y ahí sí tenemos que usar telescopios muy sensitivos porque están muy lejos. Pero esas galaxias, esas supernovas en nuestra galaxia se ven a simple vista, ¿no? La gente inmediatamente se da cuenta. En 1986 hubo una supernova, no en nuestra galaxia, en una galaxia cercana, una galaxia pequeña, enana, como se les dice, la nube mayor de Magallanes, donde explotó una supernova y también se vio a simple vista. Nada más que esa nube no se ve en el hemisferio norte, nada más desde el hemisferio sur. Entonces, estas eran cosas que veía toda la gente sin telescopio y sin nada. Genial, genial. Y bueno, Gabriel López nos hace la siguiente pregunta, doctor. ¿Cuáles fueron las motivaciones que llevaron a Kepler a estudiar astronomía? Bueno, es muy interesante. Yo creo que a él lo que le gustaba eran las matemáticas. Y sabemos que tiene la conjetura de Kepler, que es como si yo tengo un envase, un recipiente, ¿cuál es la manera óptima de colocar esferas? ¿No? Y los matemáticos siguen discutiendo eso. Pero en esa época, digamos, como que para un matemático o daba clases o ayudaba en la astronomía. La astronomía era la única como ciencia que estaba establecida y digamos como que las otras ciencias estaban en pañales, ¿no? Imagínense meteorología, pues la gente decía, no tenemos manera de predecir las cosas. Entonces era muy común que un matemático fuera contratado para hacer cálculos astronómicos, por ejemplo, para predecir cuándo va a haber eclipses, cuándo va a haber cierto tipo de fenómenos, y entonces, digamos, un poco Kepler fue absorbido por la astronomía, más que nada porque no había muchas otras opciones en aquel entonces. Y doctor, una pregunta reiterada por muchos de nuestros oyentes, de nuestro auditorio es, ¿cuál es la importancia, cuál es el peso que ha tenido el aporte de Kepler a la ciencia, a la astronomía? Bueno, es crucial. Hay que darse cuenta que en esa época la naturaleza parecía algo incontrolable, ¿no? El día de hoy llovía, mañana estaba soleado, las plantas, vamos, tenían una infección, eh, todo se veía impredecible. Entonces llega aquí Kepler y dice, no, en la naturaleza hay cosas que obedecen leyes matemáticas exactas. Por ejemplo, las órbitas son elipses y con el Sol en uno de los focos. El tiempo que tarda el planeta en completar una órbita es matemáticamente predecible. Y entonces empiezan a dar cuenta que la naturaleza, que aparentemente es confusa y veleidosa e impredecible, en realidad sí sigue leyes. Y por eso se dice las leyes del movimiento planetario, porque son las primeras leyes de cualquier cosa que se proponen. Ya luego, siglos después, Newton va a poner un montón de leyes y muchísima gente va a empezar a poner leyes, a indicarnos que la naturaleza obedece relaciones matemáticas. Entonces fue súper importante y además sacudieron al mundo, tanto Brahe como él, con estas creencias de que más allá de la luna no pasaba nada y tanto Tycho Brahe como Kepler demuestran que sus respectivas supernovas ocurrieron más allá de la luna. Y todo esto sacude al mundo, ¿verdad? Y ya luego, pues detrás de todo esto está el hecho de que podemos tener satélites en órbita, de que podemos mandar naves a los planetas. Todo esto está muy metido de una manera implícita, ¿no? Tardan siglos en usarse esos conocimientos. Excelente. Excelente, doctor. Por ejemplo, también nos pregunta Janet Labrador, ¿qué quiere decir
esta cuestión de área barrida por el radio. Ah, muy bien. Pues imagínense, por ejemplo, vamos a decir que mi dedo es el vector que va del Sol, vamos a decir que el Sol está acá, a el planeta que está acá. Entonces, el planeta se está moviendo, ¿verdad? Y al moverse, barre como triángulo, barre un triángulo, y ese triángulo tiene un área. No es un triángulo, es un triángulo que tiene dos lados rectos y un lado cóncavo, así, ¿no? Entonces, esa área que tiene esa figura es la misma para el mismo intervalo de tiempo. O sea, hay un poco que pensar, la verdad. Es el hecho de que yo puedo imaginariamente trazar una línea del Sol al planeta y conforme el planeta se mueve, ¿verdad? Esa línea va barriendo un como triángulo y el área de ese triángulo para una unidad de tiempo dado es la misma siempre. Porque como les decía yo, cuando el planeta está cerca del Sol, el vector es chico, ¿no? Porque está cerca, pero se mueve rápido. Entonces barre la misma área que cuando está lejos y se mueve despacito, pero está lejos y el área es la misma. Ya todo eso luego con las ideas de Newton queda incorporado y tiene que ver con una cosa que se llama la conservación del momento angular, ¿no? El hecho de que las cosas que están girando alrededor de algo, pues tratan de mantenerse ahí, ¿no? Y entonces todo esto ya en la teoría de Newton y luego de Einstein ya tiene un sentido más general y se incorpora a una cosa más básica, ¿no? Muy bien, doctor. Tenemos la pregunta de Sherlyn Marisol Castro. Abarca Castro, perdón. ¿Cree que la muerte de la madre de Kepler meses después de salir de la cárcel tuvo algo detrás? Bueno, era ya muy mayor y la había pasado terrible, ¿no? Porque la acusaron, estuvo en la cárcel un tiempo y en esa época estamos hablando de cárceles húmedas, frías, estuvo engrillada, que es que les ponían, ¿verdad?, como esposas y una cadena al suelo. Entonces, todo esto en una persona de 70 y tantos años es muy pesado. Y bueno, logró salir, hubiera sido mucho peor que además la ejecutaran, logra salir, pero ya pues por la edad y en esa época también no había medicamentos, ni había tratamientos médicos ni nada, pues simplemente muere de vejez, ¿no? No, pues qué complicado. Sí, no, y todo, en esa época pues se sufría mucho, ¿no? Más que ahora. Doctor, ya lo mencionó un poco, pero ¿cómo afectó a la sociedad el aporte de Kepler a los conocimientos sobre la astronomía? Muchísimo. En esa época, vamos, eran élites las que estaban enteradas de estas cosas. Y vemos como, por ejemplo, la idea de Copérnico de que el centro del sistema solar no es la Tierra, sino es el Sol. Copérnico tiene tanto miedo que lo pudo haber publicado en vida, ¿verdad? Pero sabía que le iba a crear muchos problemas y prefiere que decir, ya que esté yo muerto, lo llevan a la imprenta, ¿no? Para evitarse broncas. Entonces eran cosas que tenían un impacto tremendo, no tanto en la gente común y corriente que en esa época trabajaban en el campo o eran soldados o eran, digamos, herreros y estaban ocupados todo el día y había poca cultura, pero había una élite siempre y esa élite veía estas cosas con preocupación y unos se ponían del lado de uno y otros del otro. Por ejemplo, Galileo, que es más o menos contemporáneo de Kepler, el gran Galileo, se pone también del lado de Copérnico y esto le crea montones de broncas y también acaba estando en arresto domiciliario. Ya no lo meten a la cárcel porque era un científico muy conocido,
pero tiene que quedarse en su casa, ya siendo muy grande, ¿no? Entonces era una cosa que la gente común y corriente probablemente no se daba cuenta, pero entre las élites gobernantes esto era importante y era motivo de ser atacado. Y Copérnico no sufrió nada porque pidió que se hiciera después de su muerte, pero Galileo, el mismo Kepler, tuvieron ataques y tuvieron muchas broncas por mantener ideas que iban contra lo que decía la Biblia. Porque en esa época, y ahora también hay sectas en Estados Unidos que dicen lo que dice la Biblia es la verdad. Pero uno le dice, no, pero aquí dice que la Tierra es el centro del universo y no es cierto eso. No, están mal los que dicen que el Sol es el centro del sistema solar. Entonces, la creencia es muy importante y nos lleva a hacer las cosas mejor, ¿no? Uno dirá, bueno, a mí, ¿qué me importa si la Tierra es el centro del sistema solar o el Sol es el centro del sistema solar? Pero esto es importante saber la verdad, ¿no? Aquí hay una pregunta que nos hace Aarón del Valle. ¿A quién se le atribuyen los conocimientos de Kepler? Él nos habla de su padre. ¿Tuvo alguna relevancia en la ciencia? O... No, en realidad él tuvo un maestro muy bueno cuando estudiaba sus primeros estudios. Inclusive te cuentan que este maestro solo a los mejores alumnos les hablaba de la teoría de Copérnico, porque sabía que era meterse en broncas, decirle a todos los alumnos, no, no es cierto que la Tierra es el centro del sistema solar, es el Sol, pero sí se lo decía a los alumnos más destacados, y este maestro le explica a Kepler siendo un joven, le dice, no, Copérnico, hay un personaje que se llamó Copérnico, que tiene un libro donde favorece al Sol como centro del sistema solar. Y parece que es este maestro el que más lo influye y más lo encarrila y le da lecturas. Parece que con su padre tuvo relaciones muy malas, ¿no? Que también era común en esa época. Su padre era como mercenario y se iba a pelear con un ejército y estaba años lejos, luego regresaba, lo contrataba otro ejército, y entonces parece que con el padre hubo más relación con la madre y en particular con este profesor que estaba muy bien informado. Aquí tenemos un comentario muy interesante que me gustaría compartir. Es de Maribel, Dolores Maribel, y dice, ¿cómo la iglesia evitó el avance científico por miedo a perder su poder? Bueno, pues por desgracia es cierto, ¿no? O sea, Sí. la iglesia pues basaba su poder en que ellos eran como, poseían la verdad, ¿no? Y claro, mientras no se, si la Biblia decía que el centro del universo era la Tierra, pues ¿quién iba a demostrar que no era cierto, no? Pero no, se llegó un momento en que se pudo demostrar esto y, eh, y bueno, la iglesia pues no le convenía y hubo conflictos muy fuertes dentro de la misma iglesia. Había gente que decía que había que modernizarse. Uno de los grandes científicos del siglo XX, Georges Lemaitre, era sacerdote católico y tenía conflictos terribles porque el Papa le decía, Lemaitre fue el que primero que habló de que el universo se originó en un momento, en una gran explosión, y el Papa de la época lo llamó para decirle, maravilloso, ya demostraste que Dios creó al universo. Y Lemaitre le dijo, no, yo lo que demostré es que el universo apareció en un momento dado. Ya si lo creó Dios o no me quiero meter en eso. Entonces, dentro de la misma iglesia había mucho conflicto, pero sí la mayor parte de la gente se oponía a estos cambios y sí ha habido un conflicto. Hay quien ve aspectos positivos en la iglesia, muy probablemente sea cierto, pero hay estos aspectos negativos también. Sí, totalmente. Bueno, vamos a hacer una última pregunta. Vamos a hacer una pequeña pausa en nuestras preguntas de Zoom para pasar a nuestras preguntas de Facebook. Vamos a pasar después de esta pregunta. Ya lo comentó usted más o menos, doctor.
Janet Buceta nos pregunta, ¿por qué acusaron a la madre de Kepler por brujería en aquel tiempo? ¿Nos puede platicar un poco más al respecto? Claro, esto generalmente estas acusaciones era que había conflictos o piques entre las personas, ¿no? Que de hecho lo seguimos viendo ahora, ¿no? Vemos como un grupo político le cae mal a una persona y hay estas acusaciones de que es multimillonario, que a veces son ciertas, pero a veces son falsas. En esa época lo que pasaba es que la mamá de Kepler, Catarina, parece que era una persona insoportable, ¿no? Tenía un carácter muy malo, se peleaba con todos los vecinos, y entonces parece que una vecina realmente se hartó de ella y se le hizo fácil acusarla de bruja, sin darse cuenta que en esa época esa acusación podría significar la muerte, ¿no? Entonces eran acusaciones falsas que hacía una persona a otra con la que estaba peleada, ¿no? Y claro, la que la hacía primero la llevaba de ganar, porque estos tribunales un poco se basaban en declaraciones. Llegaba un testigo que decía, no, yo la vi salir volando de una ventana de su casa. Bueno, ¿y cómo lo demuestras eso, no? Entonces eran enemistades entre comadres, si ustedes quieren, que podían llevar a la muerte de una de ellas. Espeluznante. Sí, sí, terrible. Bueno, Terrible. pues vamos a pasar por un momento con las preguntas de Facebook y para eso le cedo la palabra a mi compañera Adriana Miss. Gracias, Aldair. Doctor, pues muchas gracias. Antes que nada, quiero felicitarlo porque tiene comentarios muy bonitos y muy positivos desde nuestro Facebook Live. Y aprovecho para agradecer, antes de empezar nuestra ronda de preguntas, a todos los que se conectaron, a los alrededor de 150 personas que se conectaron a través de nuestro Facebook, al plantel Iztapalapa 5, al Cebetis 275, con Alep 170, con Alep 173, Cebetis 200, Cebetis 48, al IEMS Iztapalapa, al IEMS Xochimilco, CETIS 147, Cebetis 2, Cebetis 59, CETIS 131, con Alep 112, con Alep 69, la Escuela Nacional Preparatoria número 5, el CETIS 36, entre público en general, que pues están muy contentos con la charla que nos brindó hoy. Gracias. Y bueno, para empezar, hay un seguidor nuestro que no trae su nombre, pero aparece como Santix MX, Santix X, algo así, y pregunta, ¿considera que factores como la vida personal de Kepler con tantos obstáculos pudo haber afectado al desarrollo óptimo de sus ideas y planteamientos? Y yo creo que sí, seguramente si hubiera tenido mejores condiciones, hubiera todavía hecho más logros, logró mucho él, ¿no? Era obviamente una persona excepcional, pero sí sufrió muchísimas cosas, como era muy enfermizo, tenía mala vista, que para un astrónomo pues es malísimo, pero afortunadamente él y Tycho Brahe formaron una asociación en la que uno benefició al otro y viceversa. Tuvo esa suerte, pero yo creo que en mejores condiciones hubiera tenido aún más logros. Sí, seguramente sus aportaciones hubieran sido aún mayores. Así es. Bueno, Irving Espinosa pregunta, ¿qué pasaría si los datos de las distancias de los astros que nosotros conocemos como reales son la mitad de lo que en realidad son? Bueno, habría que rescalar todo, ¿verdad? Pero se sabe muy bien estas distancias y ya vamos, modernamente se han usado técnicas como pues, muy precisas, por ejemplo, de radar. Yo mando una señal de radio, esta señal viaja a la velocidad de la luz, llega a un planeta, rebota y regresa. Y yo puedo medir el tiempo de salida y de llegada, ¿verdad? Lo divido entre dos, tomo en cuenta la velocidad de la luz y encuentro la distancia con precisión increíble. Pero si todo fuese la mitad de lo que es, pues habría que cambiar la masa del Sol, ¿verdad? Tendría que ser más chica la masa del Sol y tendría implicaciones muy importantes, porque son estas dimensiones y las velocidades de los planetas las que, por ejemplo, nos dan la masa del Sol. Uno dice, ¿cómo encuentro la masa del Sol? Bueno, muy fácil. Agarras a la Tierra y calculas cuánto tiempo tarda en dar una vuelta,
365 días y pico, y a qué distancia está del Sol, y con eso y las teorías de Newton encuentras la masa del Sol. De igual manera, la masa de la Tierra la puedes encontrar diciendo cuánto tarda la Luna en darle una vuelta y a qué distancia está la Luna de la Tierra. Entonces, todas estas dimensiones, velocidades, nos dan la información de, por ejemplo, la masa de los cuerpos y nos dan muchísima información sobre el universo y ya se usan no solo para el sistema solar, sino para toda la galaxia, para el universo como un todo. Son relaciones muy importantes. Y justo como, bueno, creo que le encuentro relación a, a lo que acaba de comentar doctor, dice Martínez González Omar, ¿se podría asegurar que Kepler fue de vital importancia para los conocimientos de astronomía que tenemos actualmente, tanto como para seguir utilizando sus leyes? Bueno, muy buena pregunta. Lo que pasa es que estas cosas van siendo mejoradas. Por ejemplo, sabemos que, bueno, Mercurio, ¿no? Mercurio describe una elipse, pero es una elipse que va como rotando, ¿verdad? Hace una como roseta. Eso no lo sabía Kepler. Eso se explicó hasta la época de Einstein. Entonces, esas teorías siguen siendo básicas a primera aproximación, pero se han ido mejorando, ¿no? Se han ido mejorando. Pero a primera aproximación, si tú quieres hacer un cálculo aproximado, puedes usar las leyes de Kepler. Y siguen siendo válidas en muy buena medida. Ya si te quieres poner exquisito y hacer las cosas súper bien, tienes que utilizar la teoría de la relatividad general y vas a ver que hay diferencias con lo que sabía Kepler, que podemos mejorar en la actualidad, pero a primera aproximación están muy bien y las seguimos usando, ¿no? Seguimos usando la tercera ley, por ejemplo, para calcular si yo conozco la distancia de un cuerpo al Sol, cuánto tiempo va a tardar en dar una vuelta. Y todo eso es útil, pero sí se continúa mejorando, aunque eso es notable decir que lo que logró Kepler a primera aproximación, una persona trabajando con un telescopio normal hoy simplemente confirmaría Kepler, y es que realmente observaciones de muy grande, alta calidad que encuentran desviaciones y que nos dicen que hay que mejorar su teoría. Es que entonces aquí valdría la pena mencionar que de acuerdo ahora a la tecnología, a todos los instrumentos pues, más revolucionados con los que contamos, pues nos ha permitido hacer esa evolución y ese mejoramiento a las leyes de Kepler, ¿no? Correcto, exactamente. Pero siguen siendo a primera aproximación, siguen siendo válidas, lo cual es notable, ¿verdad? Claro, y así perduran. Hay una pregunta muy curiosa de Concepción Sánchez. Dice, ¿por qué actualmente nos asusta la ciencia? Bueno, yo creo que en buena parte es porque nos dan muy mal las clases, ¿no? Uno se pone a revisar así los conocimientos y realmente se dan mal, ¿no? Las matemáticas, por ejemplo, son bellísimas y la mayor parte de la gente tiene terror. Otra cosa que conmemoramos este año fue perdón, en el 2019, fue la tabla periódica de la química, ¿verdad? Y todos, incluido yo, tenemos unos recuerdos de terror, porque los maestros nos ponían la tabla y nos decían, memoricen la tabla, hidrógeno, helio, litio. Bueno, eso no tiene chiste. El chiste es darse cuenta que la tabla tiene encriptada información muy importante de cómo son los elementos químicos y, por ejemplo, que cada columna nos dice elementos que son parecidos. Por ejemplo, hay una columna que tiene cobre, plata y oro. Son 3 elementos que sirven para hacer monedas. Pero los maestros no nos daban eso. Agarraban y nos decían, memorícense los elementos químicos. Bueno, pues qué gano con memorizar. Lo que yo quiero es entender. Y así está llena la docencia de malos profesores, pero no solo en eso, en la historia que es fascinante. Generalmente los maestros agarraban un libro y leían, ¿no? Hidalgo nació el año de tanto por tanto, en tal año, bueno,
No, lo que queremos es entender, que nos interpreten. Y una vez que eso ocurre, uno entiende las cosas y encuentra uno que el conocimiento es maravilloso. Pero tiene mucha razón la señorita, que en general tenemos mucho miedo a cualquier cosa porque nos la enseñaron mal, ¿no? Ay, doctor. Y la última pregunta para regresar a las preguntas de Zoom, que dice, y que va muy relacionado, y dice Ana Laguna, ¿qué mensaje le daría a los jóvenes estudiantes para que se interesen más por la astronomía? Bueno, yo les diría que una primera cosa es leer los textos de la colección La Ciencia para Todos. Hay fácil ahí 20 o 30 títulos de astronomía. Y esos están escritos de manera amena, de manera sencilla. Otra cosa es que si buscan en internet, hay gente que ha grabado cursos, así con muchas clases, y algunos de esos cursos son muy amenos y entiende uno y aprende uno muchas cosas, ¿no? Entonces yo les diría que ahorita hay medios, de hecho la tecnología pues nos ha ayudado mucho en esto, encuentra uno cursos de todo, nada más necesita uno la guía de que sea un curso bueno y de que, ¿verdad? De que lo que dicen es verdad, porque también hay unas cosas raras, pero sí se puede aprender mucho y deberíamos de disfrutar la cultura. Y como les digo, muchas veces no lo hacemos. Bueno, las clases de música igual, le decían a uno, memoriza cuándo nació Beethoven y cuándo nació Bach. No, que nos digan por qué escribieron la música que escribieron. Y detrás de eso hay razonamiento y hay una lógica que rara vez se nos comunica. Hay que hacer mucho por la docencia. Estamos realmente generalmente mal. Afortunadamente surge, todos hemos tenido la experiencia de un maestro excepcional que nos demostró que era posible comunicar las cosas de una manera clara y de una manera estética y bella. Ay, doctor, pues muchísimas gracias. En general lo felicitan mucho. Les Muchas encantó su gracias. plática y pues un honor tenerlo con nosotros. Y Aldair, te cedo la palabra nuevamente. Muchas gracias. A usted. Muchas gracias también, Adri. Doctor, ¿le parece si vamos cerrando? ¿Tiene usted todavía un tiempo para un par de preguntas más? Con todo gusto, claro que sí. Pues mire, nos acaba de llegar una pregunta de Millán. Pregunta, ¿cómo se circunscriben en el contexto actual las leyes de Kepler? Bueno, como les digo, son unas leyes que a primera aproximación, si no quiero una cosa ultra precisa, las seguimos usando, ¿no? Las seguimos usando. Por ejemplo, si vemos una estrella fuera del Sol que tiene un planeta, ¿no? Bueno, podemos ver que el planeta le da una vuelta a la estrella en 3 años, vamos a decir, y sabemos la distancia a la que está. La masa de la estrella la calculamos todavía hoy usando la tercera ley de Kepler, que relaciona los periodos, ¿verdad? Con las distancias y permite finalmente obtener la masa del cuerpo central. Entonces seguimos usando las leyes de Kepler, pero ya si queremos irnos ya a altísima precisión, tenemos que utilizar, como les decía yo, ya no las teorías de Newton, sino las teorías de Einstein, porque las teorías de Newton fallan para grandes velocidades, para grandes campos gravitacionales, y hay que irse a las teorías de Einstein, que hasta ahora han demostrado ser correctas. Genial. Qué increíble amalgama entre observación y matemática. Así es, así es. Sí, el mismo Galileo decía, ¿verdad? Las leyes de la naturaleza están escritas en lenguaje matemático, porque intuían que iba a ser posible escribir relaciones matemáticas que describían cosas de la naturaleza. De acuerdo, doctor. Hay un par de preguntas que están interesadas en saber la fecha de la muerte de Kepler. Incluso nos dice Santillán Sánchez que a lo mejor afortunada o desafortunadamente falleció. ¿En qué fecha, doctor? Creo que fue en 1630
no vivió, en esa época la gente también no vivía mucho como ahora. Entonces él, si nació, falleció a los 59 años, si no me equivoco, que bueno, es una edad avanzada, pero ahora pues sabemos que la edad promedio de los mexicanos está arriba de 80 años, ¿verdad? En esa época la gente moría joven, como niños morían muchísimos. Entonces él falleció, estoy casi seguro, en 1630. Ujú. Hay un comentario de Dolores Maribel que me gustaría compartir. Dice, creo que el poder llegar a Marte o a la Luna es un ejemplo de que nuestros datos son correctos. Exacto, no, sí, totalmente. Y que se pueden hacer cosas con una precisión increíble, ¿verdad? Ha habido naves que se han posado en cometas, o sea, tenemos así un conocimiento muy avanzado de todo lo que es distancias, velocidades. eh, pues hubo toda una serie de misiones a la Luna que igual y ahora se van a empezar a retomar. Entonces sí hay un conocimiento muy detallado de las cosas. Y en efecto, si tuviéramos todo mal, no llegaría la nave a la Luna y quizá qué pasaría. Pero sí, todo esto se entiende sumamente bien. La distancia a la Luna se mide tan preciso que sabemos que se está alejando de la Tierra 2 centímetros al año. O sea, nada más dense una idea. ¿Y cómo se hace eso? Pues con un láser que se refleja en unos espejos que dejaron en la Luna los astronautas y la luz regresa y medimos de manera muy precisa el tiempo y se sabe que la Luna lentamente se está alejando de la Tierra. Por una cosa de nada, ¿no? Centímetros al año. Pero ese cálculo, esa capacidad de notar algo tan fino es algo Es increíble, sobresaliente. ¿no? Increíble. Porque uno dice, pues, la Luna está lejísimos, ¿no? Eh, está como a 300,000 kilómetros. ¿Cómo es que pueden medir milímetros? Pues sí, se puede. Increíble, doctor. Pues tenemos también muchos mensajes de felicitaciones por esta increíble charla, doctor. Muchas Muchas gracias por su gracias. tiempo, por su disposición y pues nosotros esperamos poder contar con su participación en algún momento futuro. Con todo gusto, claro que sí. Muchas gracias por la invitación.